Y aquí continuamos en la línea roja, segunda parte del programa, centrado en actualidad ligada con las Cortes Valencianas, con 3 diputados autonómicos ya con nosotros en el debate: Beatriu Guaschó, de Unides Podem; Sandra Martín, de Partido Socialista; Fernando Llopis, de Ciudadanos. Y en esta segunda parte del programa me gustaría hablar sobre esas sesiones que se espera que sean maratonianas, que se van a celebrar tanto miércoles como jueves en las Cortes. En principio van a ser las últimas, aunque todo apunta a que habrá un pleno escoba, como se le llama, para recoger algunas de las propuestas que queden todavía sin aprobar esta semana. Pero vamos con una de las leyes que previsiblemente saldrá adelante, la Ley de Bienestar Animal. Beatriu, desde Unides Podem, vosotros os mostrabais satisfechos con esta nueva ley por los grandes avances que recoge, ¿no? Dejamos claro que es distinta de la que se está tramitando a nivel nacional, eso es lo primero. Claro. Efectivamente. Es una ley que era muy necesaria porque la valenciana, bueno, ya tenemos más de 20 años de ley valenciana. La versión que había es una ley administrativa que viene a decirnos a las valencianas y a los valencianos cómo debemos relacionarnos con los animales domésticos, pero sobre todo cómo podemos intentar dar solución a dos de las lacras más importantes que padecen los animales domésticos, que son el maltrato y el abandono. Entonces, esta ley viene a intentar dar respuesta a este reto enorme. Y bueno, he de decir que ha sido una ley extremadamente trabajada, negociada. Yo creo que si se calculara la cantidad de horas que hemos estado trabajando y negociando desde mediados de agosto, ha sido una locura. Hemos reforzado mucho el trabajo del Botanic, de los 3 partidos del Botanic. Nos ha costado mucho llegar a acuerdos, pero creo que ha sido un trabajo realmente provechoso entre 3 puntos de vista bastante diferentes, aunque con una filosofía común muy parecida, sin lugar a dudas. Y conseguimos, bueno, pues así presentamos ya nosotros 3 bastantes enmiendas, y estuvimos negociando también mucho con el Partido Popular y con Ciudadanos. Vox decidió no presentar ninguna enmienda porque presentaron una enmienda a la totalidad. Según ellos, los animales no tienen derechos porque no tienen obligaciones, a lo cual nosotros contestamos: entonces, ¿qué pasa con los bebés? ¿O qué pasa con otros? Nos parece un argumento absolutamente fuerte. Decía además que se estaba humanizando a los animales, ¿no? Se está humanizando, sí, exacto. Y bueno, nosotras dentro de Podemos hay un área de trabajo, el área animalista, que es muy fuerte, tanto a nivel estatal como en la Comunidad Valenciana, y de hecho tengo que dar las gracias a mis compañeras con las que he estado trabajando codo con codo esta ley, porque ha sido desde luego un alivio poder trabajar y tomar decisiones tan complicadas de manera comunada. Y sí, hay muchos avances. En particular, para las colonias felinas va a haber unos avances impresionantes. Yo espero que lleguemos a acuerdos. Está todo todavía por decidir entre hoy y el miércoles. Nos quedan unos cuantos flecos por cerrar. Y tengo que decir que, bueno, es cierto, como decías, apuntabas que la tramitación de la ley estatal es diferente de la autonómica, también porque aquella es una ley marco, es mucho más amplia, no entra en los detalles en los que entramos en las autonomías, porque es necesario que seamos nosotros que decidamos cómo se gestiona los espacios comunes y para dar indicaciones a los ayuntamientos, que son quienes gestionan al final esos espacios. Y bueno, es cierto que hay muchos avances, pero a nosotros se nos queda un sabor un poco amargo porque, por desgracia, no hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista en una cuestión que para nosotros es clave, que es la definición de maltrato, en la que, bueno, pues por desgracia no entendemos por qué, digamos que han desoído el mandato, el consejo que nos daba el fiscal de Medio Ambiente de Valencia, que nos aconsejaba no utilizar adjetivos calificativos o adverbios porque son difícilmente medibles, y aún así ellos han insistido en que en la definición se hable de menoscabar gravemente la salud de los animales de compañía. Y nosotros hablábamos de menoscabar la salud, no gravemente, porque ¿qué es gravemente? ¿Cómo se define eso? Entonces, bueno, pues por eso digo que se nos queda un sabor amargo, pero al mismo tiempo estamos también muy contentas del trabajo que hemos hecho como equipo botánico
en el que las discrepancias pues siempre están. Pero en este caso, sobre todo, lo que no entendemos es por qué el Partido Socialista ha preferido escuchar a la Federación de Caza antes que al fiscal de Medio Ambiente, cuando la sociedad, creo que en su conjunto, exige, pide, solicita, demanda y desde luego de manera muy clara a la clase política que protejamos a los animales y que dejemos de lado a quienes los maltratan. Entonces, bueno, pues ha habido muchos avances, pero para nosotras se ha quedado esa palabra gravemente clavada. Ojalá consigamos llegar a un acuerdo para eliminar esa palabrita de aquí al miércoles y ojalá llegáramos a un acuerdo, sí. Sandra, ¿cuál es vuestra postura? ¿Por qué es tan importante esta palabra? A ver, esta palabra es importante. Como ha dicho Beatriz Gascón, es importante, lo principal, que tengamos esta ley que abogue por el bienestar animal. Eso sí que es cierto que es necesario porque además nos lo pide la ciudadanía. Respecto a la consideración que ha hecho del gravemente, sí que es cierto que a la hora de recoger en el articulado, hay que tener en cuenta que ellos lo llevan a lo mejor por el tema de los perros de caza, por el tema de las federaciones de caza, por la presión que puedan haber hecho, cuando realmente lo que se ha querido tener en cuenta también es que los animales, hay algunos como los perros policía o los perros que se dedican al rescate, que trabajan con bomberos, que desgraciadamente sufren lesiones en su trabajo. Entonces, la atribución de ese gravemente es para poder diferenciar lo que va más allá de su trabajo normal, o sea, que pudiera ser fuera del trabajo de estos animales, ¿no? Es cierto que es una ley que es complicada porque al final, pues, tienes que llevar todos los mandatos que te están dando tanto el sector animalista como otros sectores que son de caza. Cada uno puede tener su filosofía y su pensamiento y estar a favor o en contra de la caza, pero lo que sí que estamos todos a favor, creo, y además se está demostrando precisamente en estos últimos terremotos que han habido, la importancia de los perros adiestrados que hacen su trabajo y que están rescatando personas. Entonces también tienen que tener esa protección, porque los perros más allá, o los gatos más allá de ser mascotas, evidentemente son animales que tenemos con nosotros, y yo creo que al final hay que poner también un poco en valor, ¿no? que el dueño de un animal, ya sea un animal policía o que hace rescates o una mascota que tengamos en casa, más que el dueño no va a querer nadie la protección de ese animal. Entonces hay que trabajar contra los que sí realmente maltratan a los animales, por supuesto. Creo que era complicado darle un marco y por ahí ha ido el tema de lo del gravemente. Ha ido un poco por esa historia, porque al final la ley es un marco en el que tú tienes luego que asegurarte que se pueda aplicar, porque puede haber animales que estén dañados o que sufran desgraciadamente daños sin que sean causados intencionadamente, sino por las actividades a las que se dedican. Y yo pongo el acento en estas actividades, las de tema de seguridad y rescate, Beatriz, y escuchamos después a Fernando. Perdona, si puedo hacer un apunte, Laura. En realidad, el gravemente no se refiere a eso, porque había un acuerdo ya inicial de todos los grupos de excluir a los animales con funciones específicas, que son, como bien decías, los perros policía o incluso los perros de caza durante el ejercicio de sus funciones. Eso ya estaba acordado. Nadie ha querido que se considere maltrato el perro de caza que mientras está cazando se rompe una pierna, faltaría más. O sea, faltaría más, eso en el futuro, pero no era el momento y eso lo entendían hasta las organizaciones animalistas. Pero sí que considerábamos que menoscabar la salud de los animales ya es maltrato, no hace falta que sea grave. Porque grave, ¿qué es grave? Que está a punto de morirse. ¿Cómo se mide ese gravemente? Por eso nos parecía tan importante escuchar o tomar en cuenta las 3 posibles definiciones que nos avanzó el fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Valencia, Eduardo Olmedo, que pues claro, es la persona que está acompañando a quienes toman las decisiones sobre las sentencias y que sabe que poner un adjetivo como grave impide que luego haya muchos casos de maltrato que vayan a ser penados. Entonces, por eso nos parece importante que de aquí al miércoles lleguemos a un acuerdo para quitar la palabra gravemente, y estoy convencida de que la sociedad en su conjunto nos lo agradecerá, porque no tiene sentido hoy en día
en 2023 escuchar a lobbies de los que no entendemos cuál es su interés para que se quite la palabra gravemente, cuando su interés como lobby ya está excluido, como he dicho, porque los animales con funciones específicas ya estaban excluidos en el momento del ejercicio de sus funciones. Hay tiempo para negociar hasta el miércoles, pero queremos saber cuál va a ser la postura en ese pleno del Grupo Ciudadanos, Fernando. Bueno, yo no soy el miembro de la comisión. No estamos muy de acuerdo básicamente por varias cosas, ¿no? Porque se está haciendo muy deprisa esta ley en el último minuto. Ha habido gravísimos problemas, decir, en la comisión ha habido incluso hasta problemas. Se ha votado la misma enmienda y con lo cual creo que llegó un momento donde en la ley había dos definiciones de maltrato animal. Corrígeme si me equivoco porque Beatriz estabas tú en la comisión. Es decir, es un poco absurdo todo, ¿no? Es decir, yo creo que al final cuando Beatriz habla de lobbies, claro, decir, para ella la Federación de Caza son lobbies, pero los animalistas no son lobbies, pues son igual de lobbies. Hombre, si dices el peso económico de unos y de otros, Fernando. No estamos hablando. Mire, ahora mismo se está moviendo mucho el mar. No confundamos, ¿eh? Me parece grave lo que acabas de decir. No, me quiere decir de que hay unos intereses claros. Están compuestas por personas voluntarias que se gastan su dinero en mantener colonias felinas y en las perreras y los centros de acogida. Mira, hay de todo, igual que... Las federaciones de caza de España, y no hablo de la valenciana, porque la valenciana no tiene nada que ver con las federaciones del resto de España. En el sentido de que es cierto que los cazadores valencianos no tienen nada que ver. Aquí no tenemos los grandes territorios cinegéticos que hay en Extremadura o en Castilla. Bueno, y por eso los cazadores valencianos están haciendo a la Federación de Caza Española. No lo entiendo. ¿Puedo hablar ahora? Fernando. Sí, perdona. Sí, no, quiere decir que... Perdona, pero es que me cuando me comparas el lobby animalista con el lobby... No, son lobbies de presión más o menos articulados, con más o menos intereses en este sentido, ¿no? Y de hecho yo creo que... Pero unos tienen intereses económicos y los otros no, y me parece una diferencia fundamental, Fernando, fundamental, que hay quienes están ganando millones, y si no que se lo digan a Felipe González y a sus amiguitos en Extremadura, que tienen cotos de caza alucinantes y cobran pastizal porque la gente vaya allí a cazar, y no tiene nada que ver con los animalistas, que no cobra nadie. Entonces, por eso creo que es importante últimos minutos de... No, pero no, simplemente... Unos cuentan con profesionales y los otros no cuentan con profesionales en su seno. Bueno, pues también hay profesionales en los dos senos, y yo, por ejemplo, yo creo que la labor, por ejemplo, de muchos cazadores que les cuesta dinero y hacen una labor impagable para proteger la agricultura, por ejemplo, de animales que la atacan y le ponen en riesgo, como son jabalíes, etcétera, ¿no? Yo creo que hacen, en todas las partes hay buenos y malos, es decir, no solamente los animalistas son los buenos y los cazadores son los malos, ¿no? Yo creo que hay que quitaros esa norma. Y es un problema de que a veces, en teoría, vuestro amor a los animales os hace confundir, ¿no? Como la ley que habéis aprobado a nivel central, de que si matas una rata igual te pueden caer 18 meses, ¿no? Es decir, son los absurdos un poco de donde se lleva al absurdo todas las cosas que hace pues, muchos partidos como Podemos, ¿no? Y es en este caso también. En la ley de maltrato animal se ha llevado un poco al final, y eso hay que decirlo, yo lo puedo decir. Dentro del tripartito, pues el PSOE intenta mantener cierta normalidad hasta que desbarra a veces, pero normalmente intenta evitar que sus socios le metan en demasiados charcos, y este ha sido uno de los casos donde prácticamente les instaba a meterse en un charco de consecuencias que no se podían prever, ¿no? Yo creo que al final... Yo defiendo el trabajo que hacen muchos cazadores, defiendo la buena labor que hacen también muchas sociedades animalistas, pero cuando definimos una ley hay que tenerlos en cuenta a todos y no solamente a unos, y decir que unos son buenos y los otros son malos, que es lo que en algunos casos se refleja. Creo que lo primero, antes de aprobar una ley tan importante como pueda ser esta, espero no caer en las chapuzas, la que ha hecho Podemos y Partido Socialista a nivel central. Si aquí hace falta una ley que regule estas cosas, lo primero que tiene que tener claro el gobierno, en las tres patas del gobierno, es tenerlo claro ellos. Porque después nos llevan a los demás partidos que los miramos y decimos, no sabemos qué es lo que quieren, qué es lo que nos pasa últimamente. Yo creo que es difícil aprobar esta ley en este momento. Yo, si puedo, simplemente por... Últimos segundos para ti, Beatriz, y después cerramos con Sandra. Que se quedara la sensación de que nosotros culpamos a la caza de nada. De lo que sí que culpo es a los partidos que supeditan su propia opinión a los intereses de un lobby, que es un lobby económico, más allá de los intereses que tengan las bases de los cazadores valencianos, que son pequeños cazadores, que estoy convencida de que la mayor parte pone dinero. Pero son los que va a afectar, esta ley valenciana es la que va a afectar, no los lobbies de Felipe González. Son los cazadores quienes están poniendo
de beber y de comer a la fauna de los parques naturales. Eso nadie lo niega. Lo que sí creo que es importante es entender por qué el lobby de la caza tiene el poder económico que tiene en España y por qué hay partidos como el socialista que se dejan influir tanto por un lobby como este. Y por eso creo que es importante hablar de lobby económico cuando hablamos de caza y hablar de personas voluntarias que conforman asociaciones voluntarias en las que no hay dinero de por medio para defender los derechos de los animales. En esos dos planos estamos. Nosotros preferimos escuchar a quienes no tienen ganancias y por eso yo con la Federación de Caza me he reunido todas las veces que me lo han pedido, hemos hablado de manera constructiva, intentamos estar siempre en diálogo permanente, pero ellos entienden que nosotros también trabajamos de manera muy constructiva con las organizaciones animalistas, con la coordinadora animalista y yo en particular con el área animalista de Podemos, que es un área muy fuerte. Y con eso... Tenemos que cerrar, nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría darle la palabra a Sandra del Partido Socialista por cerrar con ella ya este asunto. Nada, simplemente pues eso, que hay que llegar a acuerdos, que lo importante es que se haga una ley que trabaje para el bienestar animal y efectivamente siempre van a estar enfrentados, no debería ser así, ¿no?, entre animalistas y cazadores. Lo ha puesto Bea en valor, en la Comunidad Valenciana es bien distinto. Todos conocemos o tenemos familiares o cerca de nuestro ámbito que se dedican a la caza en la Comunidad Valenciana y evidentemente hacen una labor cinegética importante. Hay que diferenciar, como todo en esta vida, entre unos y otros, pero lo importante es poner en valor esta ley que se hace para proteger a los animales. Estaremos pendientes de esas largas sesiones que se prevé que se celebren en las Cortes esta semana y de lo que salgan de ellas, también de esa posible rebaja del listón electoral y de todo lo que vaya dando de sí la actualidad, como siempre, en la línea roja. Muchísimas gracias, Sandra Martín, Beatriu Gascó y Fernando Llopis por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias también a todos los que nos seguís día a día. Nos vemos en la próxima.